Robert Koch, que fue el primero en utilizar el aislamiento en los microorganismos, fue el que introdujo el uso de los medios sólidos, que esos son los que dan origen al aislamiento, como podemos ver en esta diapositiva. Pero cuando pensamos en aislamiento desde el punto de vista coloquial, lo primero que tenemos que pensar es que el aislamiento es la separación. Entonces, si yo les digo que ahorita estamos tomando clases de forma aislada, quiere decir que cada quien está separado en su casa. O cuando los van a aislar de sus demás compañeros, pues normalmente los separan. Eso es lo que logramos cuando decimos aislamiento de personas o de cosas. Y en este caso, los microorganismos, bueno, pues cuando hablamos de aislamiento, es la separación de esos microorganismos. ¿Sí? Y el aislamiento es una de las actividades más importantes en la microbiología porque permite a los microbiólogos trabajar con microorganismos de forma pura. Cuando estudiamos microorganismos en consorcios o mezclas de ellos, es bastante complicado poder hablar de las características propias de cada uno de ellos. Y por eso es importante el aislamiento. Cuando nosotros pensamos en la humanidad, todos ustedes, incluyéndome a mí, somos de un mismo género y de una misma especie, somos Homo sapiens sapiens. Pero algunos sapiens más que otros, o algunos no sapiens absolutamente nada, o algunos hacen cosas y tienen habilidades distintas. Por ejemplo, en este grupo, seguramente hay quien sea muy buen corredor, muy buen jugador de fútbol, a lo mejor alguna de las muchachas es muy buena en básquetbol, en voleibol, o en alguna disciplina deportiva, en béisbol. O habrá algunos chicos que sean muy buenos cocinando, tocando guitarra, chicas que canten muy bien. Y eso nos hace ya un tanto distintos, aunque somos del mismo género y de la misma especie, hace que seamos individuos con características diferentes. Los microorganismos son iguales a nosotros, nada más que más chiquitos. A pesar de que existen géneros y especies, pues existen subvariedades, subtipos, serotipos, incluso hasta cuasi especies llegamos, ¿no? De tal manera que este tipo de conocimiento no sería posible sin el aislamiento. Aún el aislamiento de organismos puros me lleva a conocer justamente características propias de un grupo microbiano que se distingue de otro, aunque sean del mismo género y de la misma especie, ya sea porque tengan una variedad, un serotipo, un biotipo distinto, entonces obviamente los hace distintos. Y justamente el aislamiento, pues es la separación de los microorganismos de acuerdo a ciertas características. Estas características, bueno, pues van implícitas en lo que yo desee buscar. Si yo deseo buscar enterobacterias, tendré que hacer un aislamiento que vaya encaminado hacia enterobacterias. Si quiero aislar microorganismos degradadores de hidrocarburos, tendré que emplear técnica para el aislamiento de microorganismos productores de hidrocarburos. Pero aún así, dentro de los microorganismos degradadores de hidrocarburos, puedo seguir aislando, aunque sean del mismo género, pero de diferentes especies. O si son del mismo género y de la misma especie, puedo aislar microorganismos que tengan alguna característica diferente en ellos y por eso es que el aislamiento ha llegado incluso a hacer selecciones clonales, de tal manera que los microbiólogos han logrado encontrar que dentro de un género y especie, pues hay microorganismos que se distinguen de otros, de tal manera que cuando nosotros hablemos de aislamiento, el sinónimo será la separación de esos microorganismos, ¿va? Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la selección, hablamos de elegir. Entonces ya hemos traducido el aislamiento en separación y la selección en elección o elegir. Todos los días elegimos cosas, todos los días. Seguramente ustedes eligieron la computadora que tienen o que están usando o el celular que están usando y lo eligieron pues basado en características. La ropa que traen puesta seguramente la eligieron basado en ciertas características. Los zapatos igual, los lentes que ustedes utilizan, todo lo han elegido o seleccionado en base a características. Lo mismo sucede con la microbiología, solo que en esta parte vamos a hacer una selección de microorganismos basados en características microbiológicas o características propias de los microorganismos.
De tal manera que el aislamiento y la selección siempre está de alguna manera limitada por el ingenio del microbiólogo. Esto quiere decir que el límite es cuánta capacidad tengan de discernir o de separar algo en lo que desean, de tal forma que pueden irse a pedir cosas bastante específicas, como cuando decimos, es que quiero un celular que tenga tanta memoria y tenga tantas ranuras y le quepan no sé qué cosas y baje esto y que el otro y que así, que asado y que sea contra agua, contra lluvia, contra fuego, contra las caídas y contra las personas que quieren conocer mi contraseña, ¿no? Entonces, seguramente van a encontrar eso. Y entonces, de eso se trata el tema que vamos a estar hablando, de selección y de aislamiento de microorganismos. Entonces, ya entrado en el tema, pues aquí lo que vemos, si se dan cuenta, en esta caja Petri, vemos aislamiento y vemos que las colonias que están en la estría y que están juntas unas de otras, decimos que no están aisladas. ¿Por qué? Porque no están separadas. Las que vemos en la estría, pero que ya están de forma individual, como esta que estoy circulando aquí con el cursor, obviamente nos referimos a que son microorganismos aislados, porque están separados unos de otros. Y podemos ver al menos aquí colonias que se ven muy similares, pero seguramente con alguna característica distinta, porque recuerden que cada colonia proviene de una unidad formadora de colonias, y entonces cada colonia incluso puede ser una selección clonal, incluso puede ser una variedad diferente. Y cuando hablamos de selección, bueno, pues aquí tenemos para poder elegir basado en las características que quiero, que produzcan pigmentos, que sean colonias de hongos, que sean colonias de bacterias, que sean colonias de levaduras, que sean puntiformes, que sean colonias grandes de bordes redondos, etcétera, etcétera. Podemos elegir dentro de una gran variedad y muy probable estas colonias que están aquí, todas tienen una característica en particular. Si hiciéramos un ejercicio, diríamos que esta caja Petri tiene almidón y entonces todas las colonias que están creciendo aquí tienen la capacidad de hidrolizar el almidón. Por lo tanto, son amilolíticas y entonces ahora tengo una gran variedad para elegir microorganismos amilolíticos de cualquier tipo. Por lo tanto, entonces el aislamiento y la selección no es más que la separación de los microorganismos basados en sus características. ¿Y en cuáles características? En las que yo desee, en las que yo quiera ponerles. Y si nosotros nos vamos a una definición mucho más aterrizada a lo que vamos a utilizar en biotecnología, el aislamiento microbiano es la separación de un determinado microorganismo del resto de microorganismos que le acompañan. No siempre lo acompañan otros, esa es la verdad. A veces aislamos de organismos puros, pero vamos a aislar una variedad, un subtipo, un serotipo, una cuasiespecie. Pero la gran mayoría de las veces el aislamiento es necesario porque los microorganismos provienen de sitios donde no se encuentran solos, donde están conviviendo con otros microorganismos. Ejemplos, pues cuando llevaban Bacter médica, les decían que iban a aislar microorganismos de seguramente de garganta, seguramente de piel, y entonces los microorganismos ahí convivían con otros organismos que no eran de nuestro interés particular. Y obviamente el aislamiento también es la transferencia de un microorganismo de un ambiente a otro. Fíjense bien, quiere decir que lo voy a transferir de la garganta de algún paciente a una caja Petri, o de un geyser a una caja Petri, o de una cueva donde viven murciélagos a una caja Petri. Entonces, el aislamiento también es la transferencia de un microorganismo de un ambiente a otro a través de técnicas de microbiología con la finalidad de inducir su crecimiento. De tal manera que estas dos definiciones, y existen muchas otras más, se complementan para poder hacer una sola, como la definición de aislamiento de microorganismos. Y la selección, fíjense bien, vamos a tener una definición muy sencilla que es el uso de procedimientos que permiten la detección y separación de aquellos microorganismos o metabolitos de interés entre una gran población. Cuando hablamos de selección, hablamos de dos tipos de selecciones, la selección primaria y la selección secundaria. ¿Qué caracteriza a estas selecciones? Bueno, las caracteriza justamente la capacidad de discernir lo que estoy eligiendo. En la selección primaria, la capacidad de discernir es pobre, porque lo tengo que hacer de una gran población de microorganismos, mientras que la selección secundaria
hay una elección mucho más precisa porque se puede discernir con mayor facilidad aplicando justamente técnicas precisamente para demostrar esto. Cuando tenemos que definir a la selección primaria, pues la vamos a definir como el uso de procedimientos que permiten la detección, o sea, lo mismo que leí hace un rato, pero le vamos a agregar la frase de con pruebas comparativas con análisis cualitativo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en la selección primaria yo voy a prácticamente a comparar, son pruebas comparativas. Si yo quisiera saber quién de este grupo es el más alto, pues una prueba comparativa sería pedirles que por favor todos, ¿sí? Se pararan frente a su cámara y más o menos viendo a qué nivel llegan del techo de sus casas, pues más o menos sabría quién es el más alto. Y eso es comparando. Pero obviamente algunos pudieran decir, es que no se dio cuenta, maestro, y yo estaba parado en la silla cuando me puse frente a la cámara. O alguien pudiera decir, sí, pero esa persona traía un tacón del número 10 y una plataforma del 5, por eso se veía muy alta, ¿no? O a cualquier otra decir, no, pues lo que pasa es que su casa es bien chiquitita, por eso se ve muy alta esa persona. Y entonces, esos son análisis de forma comparativa, de forma cualitativa. Si lo veo en los microorganismos, entonces en los microorganismos tendrían que ser cuestiones que tienen que ver con si da o no una respuesta a algo que estoy buscando. Y vamos a suponer que estoy buscando microorganismos productores de ácidos orgánicos y en especial quiero productor de ácido cítrico. Obviamente tendría yo que hacer un ensayo para poder demostrar eso y entonces pondría yo un indicador de pH en el medio, que cuando el pH del medio sea neutro, el color del medio sea rojo, vamos a usar un indicador que es el rojo de fenol, y cuando el pH del medio sea ácido, se ponga de color amarillo. Obviamente va a haber microorganismos que van a virar ese indicador de rojo-amarillo y eso me dice que presuntivamente ese microorganismo está produciendo un ácido, pero no necesariamente es ácido cítrico. Puede ser ácido itacónico, puede ser ácido succínico, puede ser ácido málico, malónico, y no necesariamente ácido cítrico. Por lo tanto, entonces, esa es una selección haciendo solo un análisis comparativo de tipo cualitativo. Puedo hacer otro tipo de ensayos para demostrar si es un ácido cítrico o no, pero eso ya sería parte de una selección de tipo secundaria, donde voy a hacer pruebas de carácter comprobativas, ¿sí? Voy a comprobar si de veras es un ácido cítrico y un análisis cuantitativo, voy a ver cuánto produce. Si regreso al primer ejemplo, donde para saber quién es el más alto de este grupo, les pido que se paren frente a la cámara, ahora el experimento va a cambiar para hacer una selección secundaria y hacer pruebas comprobativas con análisis cuantitativos. Les voy a pedir que se pongan frente a la cámara, que en sus talones pisen o que pisen con el pie una cinta métrica empezando con el cero ahí en sus pies y que la lleven hasta su cabeza y para ver exactamente cuánto miden. Ahí me daría cuenta cuánto miden y además tendría yo que especificar que tienen que estar descalzos, que no deben de utilizar su copete porque va a haber quien utilice un copetazo ahí grande y obviamente tiene que ser de los pies a su cráneo, no hacia donde termine su pelo. Por lo tanto, entonces, va a ser una selección de tipo secundaria con características cuantitativas. Se dice que la selección primaria siempre me va a conllevar a falsos positivos y es correcto, puede ser cierto. ¿Por qué? Porque obviamente comparando puedo tener errores, ¿no? Mientras que la selección secundaria no me tiene que llevar a ningún error. ¿Por qué? Porque obviamente al ser cuantitativa me tiene que decir exactamente cuánto produce el ejemplo cítrico. Entonces, en las pruebas de selección primaria tendría que ser una cromatografía a lo mejor de papel, una cromatografía de capa fina, y si me quiero ir más allá, pues hago un HPLC, donde demuestro que el compuesto que está produciendo el microorganismo en realidad es ácido cítrico.
y además cuantifico cuánto está produciendo de ese ácido cítrico para que obviamente pueda yo comparar. ¿Para qué me sirven estas elecciones en los microorganismos? Pues precisamente para elegir microorganismos que estoy buscando. Y una de las grandes preguntas que se van a hacer es, bueno, ¿y por qué estamos buscando microorganismos? Y la respuesta es muy sencilla, porque tenemos la necesidad de producir algo que los microorganismos nos ofrecen. Y otra pregunta que se van a hacer, ¿y por qué no los compro? Pues hay la TCC y la NRRL, o el Cepario de Ciencias Biológicas, el de Sinvestab o el de la UNAM, ¿por qué no voy y los compro? También tenemos esa opción. No necesariamente tenemos que ir a buscar microorganismos a la naturaleza. Pero ¿qué sucede? Que los microorganismos que se encuentran en la naturaleza son microorganismos altamente, ¿sí? Vamos a decirlos así, retados a condiciones naturales de forma constante. De tal forma que en la naturaleza puedo encontrar los microorganismos que no están en los ceparios. Microorganismos que seguramente si están en un derrame de petróleo, todos los días están de alguna manera activando sus enzimas para degradar los compuestos de petróleo que se encuentran ahí. Entonces son microorganismos que metabólicamente están activos y de alguna manera se están autoseleccionando por la naturaleza. Y eso los hace mejores productores, mejores competitivos y mejores microorganismos para poder producir algo. De tal manera entonces que el aislamiento y la selección de microorganismos responde a la naturaleza de buscar microorganismos con mejores capacidades productivas que las que hoy tenemos. Ustedes se preguntarán si todavía quedan microorganismos por encontrar con mejores capacidades con las que hoy tenemos. La verdad es que sí, incluso hasta en el laboratorio, cuando lo hacíamos de forma presencial, dependiendo de la muestra que ustedes traían, llegábamos a encontrar microorganismos con capacidades bastante exacerbadas. Incluso algunos microorganismos fueron tema de tesis y descubrimientos ahí en ciencias biológicas, y eran microorganismos traídos de los lugares donde ustedes iban a buscar sus muestras. Algunos vivían en lugares como Xochimilco, Milpa Alta, la Magdalena Contreras o cosas de ese estilo. Y había lugares en donde existían de manera natural microorganismos con capacidades no exploradas ni explotadas, de tal manera que sí, hoy en la actualidad todavía podemos encontrar microorganismos con esas capacidades, solo es cuestión de darnos a la tarea de encontrarlos. De tal manera entonces que eh, el uso de técnicas que me permitan detectar a esos microorganismos, pues obviamente van a ser bastante útiles para que pueda yo tener una colección de microorganismos que me ayuden a producir ciertos compuestos, ¿vale? Y obviamente esas son las características de la selección primaria y la selección secundaria. Entonces no perdamos de vista que cuando voy a aislar un microorganismo, entonces tengo que aplicar una serie de técnicas para buscar a los microorganismos con las características que yo deseo. ¿Cuál es la necesidad del biotecnólogo de ir a buscar microorganismos, de encontrar microorganismos con capacidades productivas mejores a las que hoy tengo? Y obviamente yo hoy sé que si tengo un microorganismo productor de penicilina, ese microorganismo produce a lo mejor 6 nanogramos de penicilina por cada mililitro de cultivo. Bueno, pues iré a buscar microorganismos que produzcan no 6 nanogramos, sino 7, 8 o 9 o más nanogramos de penicilina por mililitro. ¿Por qué? Porque la idea siempre es obtener mejores productos o mayores cantidades de esto con los mismos recursos. Por eso es que en la biotecnología siempre ha estado dando saltos agigantados. Pero entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pues tengo que aislar microorganismos, siempre les vamos a decir que el microorganismo tiene que ser de interés industrial. Y entonces la pregunta es, ¿qué es un microorganismo de interés industrial? Un microorganismo de interés industrial es aquel microorganismo que tiene la capacidad de ofrecernos un producto, ¿sí?, a la humanidad. Y esa producto puede ser un proceso de bioremediación, puede ser un proceso metabólico, puede ser el microorganismo per se, siempre y cuando tenga la capacidad de producirnos algo, ya sea para nuestro beneficio o para nuestro perjuicio. ¿Por qué?
porque obviamente los bioterroristas pues también consideran que un microorganismo de interés industrial, imagínense que el coronavirus en realidad no fue una cosa fortuita ahí de un murciélago con un señor y cosas de ese estilo, sino que realmente fue un microbiólogo o un virólogo que creó este coronavirus para de alguna manera activar la economía china. Y obviamente, pues él lo que hizo es generó un organismo de interés industrial y este microorganismo, pues como se han dado cuenta, ha desatado una serie de economías que antes estaban sepultadas. Por lo tanto, entonces, un organismo de interés industrial, pues es justamente eso, es un organismo que tiene la capacidad de producir algo a la humanidad. ¿Y qué características tiene ese microorganismo? ¿Qué características les vamos a pedir? Cuando los microbiólogos ven esta lista de cosas que se le piden a los microorganismos, lo primero que piensan es que es mucho y le estamos pidiendo muchas cosas. Bueno, pues nada más imagínense ustedes cuando estaban en la secundaria y pensaban en la pareja ideal, seguramente pedían más de las cosas que le estamos pidiendo a un microorganismo aquí. En ese entonces pensaban que el príncipe azul, la princesa azul o lo que sea azul iba a llegar a sus vidas y iba a tener muchas características que los iban a hacer inmensamente felices, ¿no? Lo mismo los microbiólogos. Los microbiólogos cuando piensan en un microorganismo de interés industrial, pues piensan en que el microorganismo debe ser prácticamente mágico. ¿Y qué cosas les piden? Pues le piden al menos, fíjense bien, al menos estas 11 cosas. ¿Y qué es lo primero que pide un microbiólogo a un microorganismo? Dicen que sea estable, ¿no? Y no dice económicamente estable, no dice emocionalmente estable, que es lo que nosotros pediríamos de una persona con la que andamos, ¿no? Decimos genéticamente estable. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, que no sea bipolar el microorganismo, que no se comporte de una forma en un cultivo y de otra forma en otro cultivo, sino al ser genéticamente estable, entonces el microorganismo tendrá que expresar su maquinaria enzimática y bioquímica de la misma forma siempre que enfrente las mismas condiciones. Esto quiere decir que siempre que sea cultivado, y como ejemplo, ¿no? En un medio EMB, si es un Escherichia coli, pues produzca el famoso verde metálico que nos han dicho siempre a nosotros los microbiólogos que producen las Escherichia coli en el EMB o en el McConkey. De tal manera que eso implicaría ser genéticamente estable o que siempre produzca alguna proteína que va a producir o que el Bacillus thuringiensis, cuando hablamos del cristal paraesporal, siempre produzca ese cristal paraesporal cuando esporula y eso me implica que genéticamente es estable. ¿Qué sucede cuando un microorganismo no es genéticamente estable? Entonces realmente cada que lo cultive va a dar diferentes resultados y eso no es bueno. O sea, no es bueno que dé diferentes resultados el microorganismo porque entonces al biotecnólogo no va a saber qué esperar del microorganismo. Cuando haga algo, el microorganismo va a responder de manera diferente y eso no es posible, ¿no? De tal manera que debemos de buscar que el microorganismo sea genéticamente estable. Decimos que sea de rápida reproducción, o sea, queremos que haya mucha familia microbiana de forma inmediata. Y esta rápida reproducción se debe justamente a que en la industria, y aquí obviamente la biotecnología microbiana, muchachos, se pega mucho a lo que es la bioindustria. Y en la bioindustria es diferente a la investigación. En la industria, lo que quiere una persona que acaba de formar una empresa, en realidad siempre es recuperar su dinero sea una industria que no esté pensando en generar utilidades, la verdad es que entonces no sería una empresa, sería a lo mejor una asociación caritativa o un grupo de samaritanos, cosas de ese estilo. Pero todos los que van a formar una empresa o una industria lo que quieren es ganar dinero. Y si estamos pensando en generar una bioindustria utilizando microorganismos, lo primero que queremos es que el microorganismo se reproduzca rápidamente. ¿Para qué? Para que tengamos resultados rápidos. Y obviamente en la industria el tiempo es dinero. ¿Por qué el tiempo es dinero? Porque imagínense que vamos a hacer un cultivo a escala industrial y por cada día que pasan, ustedes tienen que pagar, para empezar, la renta del local.
sea la renta del edificio donde tienen su planta de producción de microorganismos. Por cada día que pasa hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar predial, hay que pagar el salario de todos los empleados, hay que comprar las materias primas, hay que pagar el mantenimiento de todos los equipos. Entonces, ¿qué es lo que más quiere el dueño de esa empresa? Que el microorganismo no me salga, que va a crecer en 6 meses o que va a tardar 22 años porque va a estudiar durante 22 años seguidos para que ya luego trabaje y a lo mejor pues ya me ayude acá como pagando la luz o pagando su celular. No, queremos que sea rápido, que el microorganismo se reproduzca rápidamente, que se generen más organismos, ¿sale? También el tercer tema dice de fase lag muy corta. La fase lag es lo que conocemos como la fase de adaptación. Hay microorganismos que tienen fases de adaptación de 5 o 6 horas. Esto en la industria, la verdad es que es bastante oneroso. ¿Por qué? Porque 5 o 6 horas de mantener a un cultivo microbiano al de la empresa le cuesta. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que pagar todo lo que ya hablamos. Y entonces las fases lag no son partes productivas. Las fases lag son fases de adaptación y no puedo sacar productos en esta etapa. Entonces lo que se quiere siempre es que la fase lag sea corta, de tal manera que no exista la fase lag. ¿Cómo puedo lograr en microbiología que la fase lag no exista? Pues obviamente preadaptando a los microorganismos en cultivos previos. Estos cultivos previos obviamente van a ir haciendo que el microorganismo se adapte a ese cultivo para que cuando llegue al cultivo de producción, obviamente ya llegue directamente a crecer o a producir la sustancia que me interesa. ¿Sí? Los cultivos deben ser puros. En biotecnología, pocos son los cultivos que se necesitan que sean consorcios, como los tíbicos o los, ¿cómo se llama? Los búlgaros. En algunos casos el pulque, que son cultivos no puros, sino conviven, bacterias y levaduras. Pero la gran mayoría de los productos en biotecnología deben ser de cultivos puros, incluso fagos. ¿Por qué dice incluso fagos? Hay organismos que se venden incluso en ATCC o se dan en algunos ceparios que pareciera que están puros porque no tienen otros organismos contaminantes, pero sí tienen fagos insertos en su material genético, ya sea como profagos. Un ejemplo claro es el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis, existen Bacillus thuringiensis puros, pero existen Bacillus thuringiensis ya infectados con un profago. No nos damos cuenta entre uno u otro a menos que hagamos una secuenciación de su material genético. Se ven iguales, crecen iguales, se comportan iguales. La diferencia entre el que tiene fago y el que no tiene fago es que cuando las condiciones de cultivo de ese Bacillus thuringiensis se vuelven un poco agrestes, por ejemplo, se incrementan las concentraciones de calcio presente en el medio de cultivo, con el calcio el profago se activa y en lugar de que el Bacillus thuringiensis esporule de manera natural y produzca su cristal parasporal, que eso es lo que me interesa para generar el bioinsecticida, lo que sucede es que el profago pasa de su fase lisogénica en la que se encuentra y pasa a la fase lítica. Y entonces rompe a la célula en su estado vegetativo y la célula nunca esporula. Y entonces, ¿qué me ocasiona? Pues la pérdida del cultivo. Entonces, obviamente son cosas que debemos nosotros evitar cuando hablamos de que los cultivos tienen que ser puros. ¿Sale? Incluyendo fagos. Y hay otros organismos, también los estafilococos llegan a tener fagos, los Corynebacteriums también tienen fagos, entonces es muy importante especificar que los cultivos deben ser puros, incluso fagos, no deben de tener fagos. Debe de producir el producto en un corto tiempo. Es obvio que nosotros lo que queremos rápidamente en la industria es producir, porque cuando el organismo produce recuperamos la inversión. Todo lo que se está pagando como luz, agua, drenajes, empleados, nómina, etcétera, etcétera, se recupera cuando sale el producto. Y entonces queremos que lo haga en corto tiempo, ¿sí? ¿Cuál es ese corto tiempo? Bueno, depende de los microorganismos. Si alguien está produciendo
endotoxinas de Escherichia coli, pues rápidamente sabe que el Escherichia coli crece muy rápido, pero si estamos haciendo una vacuna con el bacilo de Calmette-Guerin, que es el famoso bacilo del BCG, que es una micobacteria, pues no quieran que la micobacteria crezca tan rápido como Escherichia coli, entonces la micobacteria es de lento crecimiento y va a tardar más tiempo, de tal manera que entonces, una de las características que hacen que mi microorganismo sea de interés es que produzca la sustancia que me interesa en corto tiempo. ¿Sí? El número 6, fíjense bien, está con mayúsculas. Dice, no debe producir sustancias tóxicas. De preferencia, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que el organismo no sea patógeno. Si el microorganismo es patógeno, vamos a tener muchos problemas durante su cultivo porque van a tener la capacidad los organismos de generar daño. Y entre más grande sea la planta y entre más grande sea el fermentador, va a tener mayor capacidad de generar daño. Y si hubiera un accidente en la planta, entonces obviamente esto ocasionaría una catástrofe con todos los vecinos de ahí de la zona. Entonces se dice que los microorganismos que debemos usar en biotecnología no deben ser patógenos. De hecho, se utiliza un acrónimo para poder decir los microorganismos, así como el acrónimo de ELISA, para las pruebas de ELISA, así hay un acrónimo para los microorganismos y se llaman microorganismos GRAS, que es la G, la R, la A y la S. Es un acrónimo del inglés que significa generalmente reconocido como seguro. Quiere decir, General Recognized as Safe. De tal manera que cuando a ustedes les dicen que es un microorganismo GRAS, quiere decir que no tiene capacidad patogénica. Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo GRAS. ¿Esto qué quiere decir? Que el Saccharomyces cerevisiae no tiene la capacidad de crear daño. Incluso, por ejemplo, podemos pensar en alguien que está pasando una inmunodeficiencia pasajera. El Saccharomyces cerevisiae no tiene capacidad de generarle daño, a menos, digo, que agarren una jeringa y se lo inoculen directamente en la sangre, entonces seguramente sí les va a causar daño, pero de manera natural no. Y extrapolamos a que si es GRAS, obviamente no produce sustancias tóxicas. Pero si no fuera un organismo GRAS, pues la idea es que tampoco produzca sustancias tóxicas. Por ejemplo, un microorganismo que no es GRAS, dice bien, y se utiliza en biotecnología es Corynebacterium diphtheriae. Clostridium tetani es otro. El virus de sarampión es otro. El virus de la rubiola son otros organismos que no son GRAS. Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani son bacterias patógenas, pero se utilizan en la biotecnología. ¿Para qué? Para producir vacunas. El Corynebacterium diphtheriae produce la toxina diftérica, la cual los biotecnólogos la transforman en toxoide diftérico y eso se usa para la vacuna. El Clostridium tetani es una bacteria que es capaz de producir pues, el tétanos, que escuchamos, el famoso tétanos neonatal, o que, ay, es que se pinchó con un clavo y le dio tétanos, ¿ok? Pero ese microorganismo es utilizado en biotecnología porque es capaz de producir la toxina tetánica que se inactiva y se convierte en el toxoide tetánico y finalmente se produce una vacuna. Lo mismo sucede con el virus del sarampión. El virus del sarampión, si nosotros tenemos una cepa atenuada, esta cepa es capaz de multiplicarse en un organismo como el humano, mas sin embargo no tiene la capacidad de producir daño como la cepa silvestre. Eso implica que no es un microorganismo GRAS, pero sí es un microorganismo con capacidad de generar algún daño, más sin embargo se usa. Otro organismo que no es GRAS y que se usa en biotecnología, pues son las salmonelas, o sea, las vacunas, para hacer vacunas contra la salmonelosis o contra la tifoidea, no hay de otra, se utiliza a Salmonella tifi o a Salmonella sp. De tal manera que entonces aquí no aplica la regla de que tenga que ser GRAS. ¿Por qué no aplica esa regla? Pues porque obviamente son microorganismos que no nos queda otra posibilidad más que usarlos. Es como si quisiéramos hacer una vacuna contra el coronavirus. Lo primero que se nos ocurre es cultivar el microorganismo
el coronavirus a gran escala, inactivarlo y de ahí hacer vacunas. Eso es lo que hace Sinovac, que es una de las vacunas que nosotros estamos comprando a los chinos. Si se acuerdan, se habló de que viene una vacuna llamada Coronavax, que es la vacuna producida por Sinovac. Esa es la tecnología que utilizan los chinos, pero no es la tecnología que se usa en otros países. Adelante, Mariana, te escucho. Por ejemplo, analizamos un artículo en el cual se estudiaba para que fuera una bacteria promotora del crecimiento vegetal e incluso un agente de biocontrol contra un hongo. Y bueno, en este caso estoy pensando porque dentro de su protocolo, su metodología, no explicaban si en cierta forma, digamos que atenuaba su capacidad de hacer daño al ser humano, dado que pues como vimos en Bacter Médica es un organismo pues con una capacidad de hacer daño y más en un ambiente hospitalario. En ese caso, ¿qué sucede con ese tipo de microorganismos? Ok. Recuerden que en clases pasadas hablábamos de la famosa ciencia básica, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que están haciendo en ese artículo? Generando ciencia básica, demostrando que hay organismos que tienen la capacidad de ayudar a las plantas a crecer bien. Pero si seguimos estudiando, pudiera ser que ese organismo le cause problema no a las plantas, sino al agricultor. En algún momento después tengamos problemas de infecciones por pseudomonas en los agricultores, porque se está utilizando el microorganismo. Cuando se hace ciencia básica, a veces no se piensa en todas las implicaciones como le estamos pensando ahorita, ¿no? ¿Qué pasa, pseudomona, en un ambiente nosocomial? Pues obviamente si hay algunas personas que están cursando alguna enfermedad, pues se los echa la pseudomona y una vez que entra a torrente circulatorio produce septicemia y obviamente genera la muerte. Más sin embargo, estos investigadores pues han utilizado la pseudomona para promover el crecimiento de plantas, más sin embargo no están viendo otros efectos. En la vida de la humanidad, la ciencia ha cometido muchos errores, como posiblemente pudiera ser ese. Si se acuerdan ustedes, algún día les platicaron del efecto talidomida. El efecto de la talidomida era que era un compuesto que evitaba que la gente se mareara, que tuviera los famosos mareos, ¿no? Y obviamente estaba diseñado no para personas embarazadas, sino estaba diseñado para personas que padecían vértigo. Pero como no se había descubierto que la talidomida producía teratogénesis, esto es, causaba alteraciones en los fetos, se empezó a dar a personas embarazadas y nacían los niños sin brazos o sin cabeza o con brazos muy pequeñitos. Finalmente, sucede lo mismo, en la ciencia sucede siempre cosas así. Ahorita se está investigando estas bacterias, pero llegará alguien que diga, no, con Pseudomonas ni te metas, sí dio muy buenos resultados, pero no te metas, ese no. ¿Por qué? Porque no es un microorganismo GRAS. Entonces, el biotecnólogo tiene que tener estos conceptos y el biotecnólogo tiene que decir, no voy a usar a Pseudomonas para poder producir ¿cómo se llama? Un compuesto de origen GRAS. Otro ejemplo claro, cuando se empezó con la producción de insulinas, pues obviamente se empezó con Escherichia coli. Después se dieron cuenta que si había errores en los procesos de purificación, la insulina llevaba endotoxinas, porque Escherichia coli pues es un gram negativo y tiene un alto contenido de endotoxinas. Por lo tanto, entonces después cambiaron a Saccharomyces cerevisiae, que ese es un microorganismo GRAS, y entonces por eso en el artículo vieron que se utilizaban las pseudomonas, pero son artículos que pueden no fructificar ya cuando se van a utilizar a gran escala, justo por lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Luis Alberto, adelante. Profesor, y por ejemplo, ¿podemos transformar un microorganismo a que sea un GRAS? No, eso es muy complejo. No es
fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque cuando el microorganismo no es GRAS, significa que tiene una capacidad de daño, alguna capacidad. Sí, porque GRAS dice que es seguro. Y entonces vamos a suponer, miren, Escherichia coli, tenemos diferentes, la enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica, pero también tenemos la Escherichia coli que no hace esas cosas, ¿no? Si yo tomo Escherichia coli, que no es enteroinvasiva, enteropatógena y enterohemorrágica, para producir algún compuesto, voy a decir que es la más segura de las Escherichias colis. Pero tiene, y esas endotoxinas, si yo no purifico bien mi producto final, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del diagrama les decía, el producto final sí tiene normas y sí están regulados? Y dice que no deban tener ni pirógenos ni endotoxinas. A lo mejor nuestro producto reprueba en ese sentido. Y una de las preguntas que haríamos, ok, ¿cómo le hago para hacer que Escherichia coli no tenga endotoxinas? Pues le tengo que quitar la membrana celular, ¿no? ¿Por qué? Porque las endotoxinas se alojan justamente en la bicapa lipídica. Y entonces al quitársela o al reducirle el contenido de esos componentes que por lo general son lipoproteínas, entonces es muy probable que hasta perdamos la identidad de Escherichia coli, etcétera, etcétera. Se dice que los biotecnólogos, lejos de modificar a esos microorganismos, prefieren encontrar otros porque en la naturaleza siempre vas a encontrar un microorganismo que cumple las expectativas que tú quieres, siempre va a haber ese microorganismo. Y hasta la fecha sí se han trabajado, por ejemplo, les diría, Bordetella pertussis, fíjense bien en este caso. Como ustedes ya llevaron Bacter Médica, ya me queda claro que ubicaron quién es Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis tiene lo que llamamos la pertactina, tiene la toxina pertussis, y se encontró que cuando se formulaban vacunas con estas bordetelas pertussis, había unas que eran altamente reactogénicas, o sea, aparte de que te curaban, te daban inmunidad, pues cuando te lo vacunaban, te causaban daño de reactogenicidad, o sea, en el sitio de la inoculación había mucho malestar, enrojecimiento, induraciones y en algunos casos hasta se podía presentar como con el BCG, que se producía una infección ahí. Y obviamente, al paso de los años, los investigadores han creado Bordetella pertussis con una reducción de los ácidos grasos que generan esta reactogenicidad. Y entonces, aunque han bajado la concentración de ácidos grasos, no han logrado obtener una pertussis grasa. Y obviamente eso ha conllevado a que han pasado más de 30 años con esas investigaciones y no logran tener uno GRAS, pero sí tienen uno con menos reactogenicidad. Entonces, lo más sencillo es buscarte otro, siempre en microbiología. ¿Sí? Luego que ya hablamos de los microorganismos GRAS y que no deben producir sustancias tóxicas, de preferencia, de preferencia. Sí, si no se puede obtenerlo de preferencia así, pues ni modo, tendremos que utilizar al patógeno. ¿Por qué? Porque el patógeno me va a producir cosas que no me produce otro microorganismo. Entonces no hay de otra, como el caso del Coronavax, que es la vacuna de Sinovac. No hay de otra. Ellos cultivan al coronavirus y después lo inactivan. ¿Sí? El número 7 dice, el producto debe separarse fácilmente. ¿Qué es lo que queremos como biotecnólogo? Lo que queremos es que el microorganismo excrete el producto al medio de cultivo. Eso es lo más sencillo que podemos hacer. ¿Qué pasa si mi producto metabólico está dentro del microorganismo? Imagínense que en la fermentación alcohólica el alcohol no salga del microorganismo, el alcohol se quede dentro del microorganismo. ¿A qué sabría una cerveza? Pues obviamente la cerveza no sabría a alcohol hasta que no trituráramos al microorganismo y entonces imagínense más o menos dijera la cerveza así, agite vigorosamente hasta matar al microorganismo, romper las membranas celulares para que se libere el alcohol. Entre más lo agite, más alcohol obtendrá. Y si no es suficiente, mastíquelo hasta que el microorganismo quede pulverizado. Saldrán nuevas, concentraciones de alcohol. Eso no sería padre. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que el microorganismo produzca un metabolito y lo excrete.
suponer que no fuese así el caso tan chusco como se los platiqué de la levadura, pero que el alcohol permaneciera en el interior de la levadura. Para poderle sacar el alcohol, el biotecnólogo tendría que romper la levadura allí en la planta para que el alcohol se liberara a la cerveza, pero como ya rompió la levadura, ahora la cerveza me va a saber mucho a levadura. Y ahora hay que quitarle la levadura, pero ya no se la puedo quitar por sedimentación o por filtración como se hace hoy en día, porque la levadura íntegra es muy rápida de eliminar. La dejamos sedimentar y se acabó el problema, o la filtro y se acabó el problema. Pero si yo rompo a la levadura, entonces todos los contenidos citoplásmicos, todas las proteínas, las vitaminas, los congenéricos, los ácidos orgánicos, los lípidos de la levadura, se van a ir a la cerveza. Y la verdad tendría un sabor mucho más a levadura que a alcohol. Y entonces por eso el número 7 dice el producto debe separarse fácilmente. Entonces se prefieren a los microorganismos que producen compuestos extracelulares a los que producen compuestos intracelulares. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes en su aislamiento y selección encuentran a dos microorganismos productores de la misma cosa, pero uno lo excreta al medio de cultivo y el otro permanece dentro del microorganismo, elijan al que lo vierte al medio, porque eso les va a facilitar todo el proceso que en biotecnología se llama, la traducción es río abajo y río arriba. Y me imagino que alguna vez escucharon las palabras de upstream y downstream. ¿Qué significan estas cosas? Que si tú pones todo tu proceso en un diagrama de flujo, te vas a dar cuenta que hay cosas que tienes que hacer antes de y otras después de. Entonces, todo lo que es prácticamente ya el acondicionamiento le llaman el downstream. Y no sé quién lo tradujo, pero la traducción se me hace muy mala. Pero ya ese es el convencionalismo, le llaman río abajo, ¿no? Así que dices, bueno, ok, río abajo, ¿no? Y el del upstream es río arriba. Entonces, siempre prefieran el que se separe fácilmente con respecto a los demás, ¿vale? El número 8 dice resistente a inhibiciones. Es importante que nuestro microorganismo resista inhibidores. ¿Se acuerdan? En la clase de ayer hablábamos de que las materias primas que se utilizan en biotecnología son materias primas que por lo general son residuos, no desperdicios. Fíjense bien la diferencia. Desperdicio es algo que no sirve. Son residuos de otras empresas. Pero esos residuos de otras empresas seguramente no son tratados como materia prima para ellos porque son sus residuos. Es como nosotros. Ustedes van al súper y compran materia prima, ¿sale? Esa materia prima se la comen y lo que salga de esas envolturas o de esas recipientes donde venía su materia prima, no le van a dar el mismo trato. Voy a hacer un ejemplo con una Coca-Cola, que prácticamente yo creo que todo mundo ha tomado una Coca-Cola. Cuando ustedes compran una Coca-Cola en el súper, la llevan a su casa con mucho cuidado para que no se agite y no se les salga el gas. Yo me imagino que así lo hacen. Y obviamente, como les gusta tomarla fría, la meten al refrigerador y la están vigilando para que nadie de la familia se la coma, ¿no? O sea, se la tome, ¿no? Y ahí están casi, casi con una cámara de video viendo el refrigerador para que no se las vuelen. Pero una vez que ustedes se toman la materia prima, que es la Coca-Cola que viene dentro del envase, el envase es un residuo para ustedes. Y no creo que nadie de ustedes guarde el envase vacío dentro del refri porque pues es la misma condición en la que estaba guardando la Coca-Cola. Y muy seguramente ni siquiera el envase ya vacío lo tapan. Muchos de ustedes lo destapan o reciclan las tapitas y cosas de ese estilo. Si se dan cuenta, ya le están dando un trato diferente a su residuo. Lo mismo sucede en la industria. En la industria ya utilicé mis materias primas y lo que salió es un residuo y no lo van a tratar tan bien. Entonces esos residuos fácilmente se le adicionan inhibidores, que esos inhibidores tienen que ver con detergentes, con sanitizantes, con fumigantes, etcétera, etcétera. Y obviamente por eso es que se pide que los microorganismos sean resistentes a inhibiciones. De tal manera que obviamente, ¿sí? no se, no se inhiba el crecimiento de los microorganismos, ¿va?
El número 9 dice resistente a periodos largos de mantenimiento. ¿Sí? Aquí esto se refiere a que los microorganismos van a, van a estar en conservación durante cierto tiempo. Y esa conservación es lo que le llamamos el mantenimiento. Si decimos que un microorganismo va a durar mantenido 3 semanas, en realidad es muy poquito. Si decimos que va a lograr mantenido 6 años, ya es bastante bueno. Y entonces depende del método de conservación, que sea en un tubo de agar inclinado, congelación, liofilización, criopreservación, etcétera, etcétera, pero que sea resistente a largos periodos de mantenimiento. El número 10, fíjense bien, capaz de corregir cambios genéticos. Eso se liga muy bien con el número 1. El número 1 dice que sea estable genéticamente y el número 10 dice capaz de corregir cambios genéticos. ¿Por qué? Porque si el cultivo de los microorganismos a gran escala ocasiona muchas replicaciones de su DNA, lo que se quiere es que no haya alteraciones. Recuerden que la capacidad de equivocarse de las polimerasas es aproximadamente de unos 10 millones de pares de bases, ¿sí? Se equivoca después de colocar 10 millones de pares de bases, entonces en ese momento se puede equivocar y esa es la probabilidad. Cuando un microorganismo está en crecimiento continuo, la polimerasa se puede equivocar varias veces y entonces la idea es que sea capaz de corregir errores. Y el número 11 dice producir una determinada cantidad en un tiempo conocido. ¿Esto qué implica? Que el microorganismo tenga una estabilidad no solo genética, sino también fisiológica. Que siempre que vaya a producir un compuesto, ese compuesto se produzca más o menos en los mismos periodos de tiempo. Eso es como cuando sabemos que algo se va a producir de manera consistente. Por ejemplo, si pensamos en las vacas, obviamente los que se dedican a la producción de leche saben que las vacas van a producir leche durante cierto tiempo después de haber dado a luz un becerrito. Y obviamente es posible que durante 8 meses estén produciendo leche las vacas. ¿Qué pasaría si una vaca después de que nace el becerro nada más da leche 3 días y listo? No, pues eso sería catastrófico para una persona que se dedica a la obtención de leche de vaca. Por lo tanto, entonces, es lo mismo que sucede en los microorganismos. Si yo quiero que produzca una enzima, yo quiero garantizar que esa enzima se esté produciendo durante cierto periodo de tiempo de la vida del microorganismo, que no va a ser 8 meses como pudiera ser la leche de vaca, sino seguramente serán 3, 4 horas, porque en 3, 4 horas el microorganismo ya vivió toda su vida. Recuerden que hay microorganismos que solo necesitan 30 minutos para crecer, digo, para nacer, crecer, reproducirse y morirse y ser felices en la vida y hasta graduarse de QVPs, ¿no? Entonces, y solo 30 minutos en la vida de un microbio. Por lo tanto, entonces, piensen que esa producción de un tiempo conocido seguramente es cuestión de horas. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. ¿Alguien iba a hablar? Yo iba a decir que no, que todo bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, y por lo tanto, entonces, cuando estamos hablando de aislamiento y selección, bueno, pues una de las cosas que debemos pensar es en los criterios, ¿sí? Para seleccionar un microorganismo. La diapositiva anterior eran las características, ¿sí? Las características es algo propio del microorganismo. Y en los criterios son en las cosas que debo pensar que rodean al microorganismo. Un ejemplo claro dice características nutricionales. Ok, hay microorganismos que son muy payasos para crecer y necesitan de ciertos factores de crecimiento y ciertas temperaturas muy precisas y un pH muy exacto, etcétera, etcétera. Y entonces a eso se refiere con las características nutricionales. Entre más complicado sea un microorganismo para su crecimiento, más problema me va a generar para su cultivo. Y entonces debo preferir a los microorganismos más simples.
Fíjense bien, si me voy en la escala de de un organismo como una bacteria, y luego me voy hacia un hongo, y luego me voy a protozoarios, entonces los protozoarios son más complicados de cultivar a gran escala que una bacteria, ¿sí? Por lo tanto, entonces siempre se prefiere organismos con características nutricionales básicas, con características nutricionales sencillas. Si yo quiero hacer un cultivo de algas como Hematococcus pluvialis o algún otro, obviamente esos son organismos fototróficos. Una de las cosas que tengo que ver es que tenga luz, suficiente luz. Y si no tengo un buen reactor que genere la cantidad suficiente de luz, el organismo no va a crecer. Entonces, tengo que ver sus características nutricionales. Otra de las cosas que tengo que ver son la temperatura óptima del microorganismo. En biotecnología se prefieren mesofílicos. ¿Por qué se prefieren mesofílicos en biotecnología? Porque los mesofílicos normalmente van a crecer de los 32 a los 37 grados centígrados. Ahí van a estar los mesofílicos. Esas son sus temperaturas óptimas. Y si pensamos en la temperatura promedio de nuestro país, donde podemos cultivar a los microorganismos, pues obviamente podemos decir que unos 25, 26 grados centígrados es la temperatura de un medio de cultivo. Entonces llevarlo a 32 o 37 grados centígrados representa calentarlo muy poquito. Si nosotros en biotecnología prefiriéramos ciclofílicos, estaríamos en un grave problema porque tendríamos que estar enfriando siempre el medio de cultivo. Porque si pensamos en nuestras temperaturas promedio, entonces vamos a andar entre los 25, 27 grados y los ciclofílicos crecen en 5 grados. Entonces siempre tendría yo que estar bajando la temperatura y el gasto que tendría yo que tener para enfriar los cultivos sería oneroso y entonces obviamente eso se lo tendría que sumar al proceso productivo. Si quiero un termófilo, obviamente el problema es que siempre debo de estar calentando y el gasto en gas o en diésel o en la energía que estoy gastando para generar ese calor, pues obviamente me va a pasar la factura tarde o temprano. Por lo tanto, entonces, la temperatura óptima del microorganismo es importante y se prefieren los mesofílicos. ¿Por qué? Porque están cercanos a las temperaturas ambientales. Hay países que vemos, por ejemplo, vemos fotos o vemos videos ahorita de Canadá, Estados Unidos o algunas partes del norte de Europa que están sumidas en unas heladas impresionantes y están a menos 10, menos 15 o menos 20 grados centígrados. No, pues ahí sería genial tener un ciclofílico en estas fechas. Pero ¿qué pasa cuando llega la primavera en esos lugares? No están a menos 20 todo el tiempo. Entonces, obviamente, tener un ciclofílico en esas condiciones habría que enfriarlo. De tal manera que siempre se prefieren entonces los mesofílicos. El número 3 dice la reacción del microorganismo con el equipo. Aquí es en dos sentidos. Es qué le puede hacer el microorganismo al equipo y qué puede hacerle el equipo al microorganismo. Ustedes van a decir, ¿a poco el equipo le puede hacer algo al microorganismo? Sí, fíjense bien, vamos a platicar de los dos contextos. Yo puedo tener microorganismos que son capaces de producir, en este caso, sulfatos. Algunos microorganismos, en especial los quimiolitotrofos, son capaces de producir altas concentraciones de sulfato. Y estos sulfatos en solución acuosa generan ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico acidifica mucho el pH del medio y además daña los reactores en los que se cultivan estos organismos. Por lo general, los microorganismos productores de sulfatos normalmente se cultivan en reactores que son de vidrio, que son recubiertos con algún compuesto que sea resistente a la presencia de ácidos. No pueden ser reactores de acero inoxidable porque se los chuta. De tal manera entonces que hay microorganismos que son capaces de dañar el equipo. Microorganismos productores de ácidos orgánicos también dañan a los equipos. ¿Por qué? Porque los ácidos generan corrosión y esa corrosión pues me daña a los equipos. Entonces, debo de saber qué tipo de organismos voy a cultivar para evitar daños en los equipos. Pero en lo contrario,
¿Qué puede hacer el equipo por nuestros microorganismos? ¿Los puede dañar? Y la respuesta es sí. Un ejemplo claro es Aspergillus niger. Aspergillus niger es un microorganismo que es capaz de producir ácido cítrico a gran escala. Se utiliza mucho en la industria el Aspergillus niger como productor de ácido cítrico. Mas, sin embargo, el Aspergillus niger es un hongo muy sensible a la presencia de iones fierro. Cuando en el medio de cultivo hay suficiente fierro, se inhibe la producción del ácido cítrico. Entonces se utilizan compuestos quelantes de fierro en el medio de cultivo para reducir las concentraciones y que el microorganismo produzca altos contenidos de ácido cítrico. ¿Qué sucede entonces cuando un Aspergillus niger es puesto en un fermentador de fierro? Se inhibe la producción de ácido cítrico. Entonces ahí estamos viendo que el equipo está causando un daño al microorganismo y ese daño es que no pueda yo producir el producto con el microorganismo. El número 4, tengo que ver la adaptación al proceso. En muchas ocasiones el proceso es muy demandante en oxígeno, se necesita mucha oxigenación y parte de esa oxigenación está dada por los sistemas de agitación. Los sistemas de agitación empiezan de alguna manera a dañar a los microorganismos filamentosos, los rompen, los fraccionan y en algunas de esas ocasiones pues los dañan. Entonces, esa adaptación al proceso también es importante verificarlo. Por lo tanto, entonces en la biotecnología se prefiere trabajar con organismos unicelulares, a diferencia de los pluricelulares que hagan pseudomicelio o que tengan micelios verdaderos. ¿Sí? El punto número 5 habla de la estabilidad y la maleabilidad a la manipulación genética. Si se acuerdan, una de las características es que sea genéticamente estable. Aquí también queremos que un criterio sea la estabilidad genética, pero también la maleabilidad. Eso quiere decir que el microorganismo sea muy estable, pero que si yo lo modifico genéticamente, se pueda moldear esa modificación genética y permanezca en el microorganismo. Hay organismos que una vez que son manipulados genéticamente no pueden mantener esa estabilidad genética por más de 6 o 7 generaciones y después regresan a la condición natural, ya sea porque eliminan el plásmido, lo integran o deja de expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, la estabilidad y la maleabilidad genética son importantes en este tipo de cosas. La productividad. ¿Para qué queremos a los microorganismos? Para producir algo. Y si no contamos con una buena productividad, entonces el microorganismo no nos sirve. La productividad va a estar dada por la cantidad de producto que produce un organismo por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Esto quiere decir que yo voy a decir que produce 5 gramos de pigmento de beta-caroteno por cada litro de medio de cultivo por cada hora. Esa es la productividad. Entre más productivo es mejor. La existencia o la permanencia de los microbiólogos en la industria de la búsqueda de nuevos microorganismos data en eso, en que los microbiólogos se encargan de buscar cepas con mayores capacidades productivas y ese va a ser prácticamente uno de los trabajos de los microbiólogos en esa industria, buscar microorganismos con mejores tasas productivas. Y el último, pues nuevamente es la facilidad de recuperación. Recuerden que el biotecnólogo prácticamente va a querer que el producto salga ya hasta etiquetado y con precio y todas las cosas. Eso es imposible, por supuesto. Pero entre más fácil sea su recuperación, es mejor porque va a elegir a ese microorganismo y eso es lo que se les, de alguna manera motiva a ustedes a que busquen microorganismos que puedan recuperarse fácilmente sus productos o los compuestos que están produciendo. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a ver cuáles son las características de una selección primaria ideal. Entonces, quedamos que cuando yo quiero aislar microorganismos y quiero aislar microorganismos de ambientes naturales, tengo la necesidad de encontrar
microorganismos nuevos, con mejores capacidades productivas. Ese es el principio, ¿va? ¿Por qué tengo que ir a la naturaleza? Porque en la naturaleza los microorganismos están mejor adaptados que en un cepario. Simple y sencillamente por eso. Por lo tanto, entonces, yo tengo que aplicar técnicas de aislamiento, esto es, quiero aplicar técnicas de separación, pero no basta con hacer una buena separación, sino que tengo que emplear una buena selección, ¿va? Entonces, el aislamiento consiste en ir a buscar una muestra. La muestra tiene que ser perfecta. Y si yo les dijera que quiero aislar un microorganismo que sea beta hemolítico, todos aquí seguramente pensaron que hay que irlo a buscar a la garganta de un niño que esté cursando con una faringoamigdalitis, porque seguramente ahí habrá un microorganismo beta hemolítico, seguramente. Más sin embargo, cuando nosotros queremos un microorganismo que sea alcalófilo, que sea proteolítico, entonces ya no es tan fácil pensar a dónde lo tenemos que ir a buscar. Y obviamente es importante que ustedes ubiquen los nichos ecológicos en los que los microorganismos van a vivir y irlos a buscar a esos lugares y establecer sus técnicas de aislamiento y selección. La técnica de aislamiento debe consistir en replicar las condiciones de crecimiento de ese microorganismo, pero ahora de forma in vitro, de tal manera que el microorganismo pueda seguir creciendo. Nada de que es que lo traje de agua de mar y ahora lo puse a crecer en una tortilla. Como, ¿por qué pensaste en eso? O sea, si en el agua de mar había concentraciones altas de sal, ¿por qué ahora lo pones a crecer en una tortilla donde la actividad de agua es muy baja y la concentración salina es muy pobre? No va a resultar. Entonces tenemos que buscar esas similitudes en el aislamiento y selección primaria. Pero las características de una selección primaria ideal las tenemos aquí, son 6, y obviamente para que ustedes se den una idea, para que yo pueda hacer una selección primaria ideal, tengo que de alguna manera hacer una selección de muchas muestras, muchas muestras. Y imagínense que en laboratorio les dijeron que iban a tratar con aislamiento de levaduras, productores de ácidos orgánicos, degradadores de hidrocarburos, amilolíticos halófilos y amilolíticos no halófilos y proteolíticos halófilos. Vamos a hablar de los proteolíticos halófilos, ¿sí? Si estuviéramos de forma presencial y les dijera yo, chicos, para mañana van a traer muestras para aislar microorganismos proteolíticos halófilos, y aquel que no traiga suficientes muestras y que no obtenga el crecimiento de un proteolítico halófilo, reprueba todo el semestre ya de una vez desde hoy. Les garantizo que no solo llevarían una muestra por persona. Seguramente dicen, no, pues si mi calificación depende de que aparezca ese condenado microorganismo, pues yo voy a llevar 100 muestras y no va a faltar el que diga, no, yo voy a llevar 1000. Y no va a faltar el que diga, no, yo aseguro y mira, las echo en la cajuela de mi carro y me traigo 5000, que son las que caben ahí. Ok, excelente. Y esas 5000 muestras van a venir a lo mejor de toda la República, porque como tienen familiares en toda la República, les van a decir a sus familiares que por DHL les manden muestras con ciertas características. Pero una vez que lleguen esas 5000 muestras al laboratorio, la pregunta es, ¿y cómo las vamos a procesar? Son 5000 muestras, a las cuales seguramente hay que hacerles un tratamiento, hacerles sembrarlas, hacerles algún procedimiento para la búsqueda de ese microorganismo. Y entonces, he aquí donde vienen las características de una selección primaria ideal. Esa selección primaria ideal debe tener ciertas características para que sea muy fácil encontrar microorganismos. Imagínense esto. Les voy a cambiar y no quiero microorganismos. Yo quiero encontrar en este grupo a los alumnos que usan lentes porque tienen alguna disminución visual, ¿sale? Y yo tengo que crear una prueba de selección primaria para poder encontrar esas personas. Fácil, yo escribiría algo aquí en la diapositiva y les diría a cada uno de ustedes que por favor la lea, ¿sí?
y utilizo un tamaño de letra determinado para ver si lo pueden leer o no. Y les doy pocos segundos, pues para que no estén agrandándola y sacando una lupa y cosas de ese estilo. Y los que puedan leer bien a la primera son los que no me interesan, porque solo quiero encontrar a los que usan lentes. Los que tengan dificultades en leer lo que estoy proyectando, entonces esos son los que voy a seleccionar. Esa es una prueba de selección primaria muy rápida. Ya seleccioné los que usan lentes de los que no usan lentes, ¿sí? Esa prueba, si se dieron cuenta, fue muy rápida, fue barata, ¿sí? Seguramente fue sensible porque yo puedo tomar el tamaño de letra. De fácil manejo, ¿por qué? Porque no hubo necesidad ni de tener un instructivo, ni crear un procedimiento normalizado de operación, no, fue simple y sencillamente lean lo que dice aquí, ¿sí? Y es efectiva, es muy, muy efectiva porque me ayuda a discernir quiénes son los que usan lentes. Y puede ser específica, sí, puede ser específica dependiendo del tamaño de letra, etcétera, que haya yo usado. Entonces, de igual manera, cuando ustedes tengan sus 5,000 muestras, procesarlas con técnicas que tengan que ver con, no sé, el tratamiento de muestras, la utilización de técnicas complejas, hace que la selección primaria no sea tan adecuada. Además, puede ser que sea muy costosa y entonces las características de una selección primaria ideal, fíjense bien, es que sea rápida, sensible, barata, predecible, de fácil manejo, efectiva y específica. ¿Alguien me podría decir qué técnica de selección primaria utilizan sus padres cuando ustedes llegan de una fiesta y de repente sus padres les dicen, tomaste, ¿verdad? Tomaste, seguro tomaste. ¿Qué técnica utilizan sus padres? ¿Alguien me podría decir como selección primaria? Exacto, primero visual, a ver cómo llegaste, si te tropiezas con el sillón, pateaste al perro, le pegaste al perico, lo que sea, digo, porque estoy viendo que hay perros y pericos aquí, ¿eh? Entonces, o alguien dijo olfateando, ¿no? Entonces es una prueba, ¿sí? De olfato. Como papá llega el chico o la chica a la casa y nada más desde que entra dice, me llegó el hornazo, ¿no? Aquí ya sé que tomaste. Es más, hasta también sé que fumaste o fumaron cerca de ti porque el pelo te huele a puro tabaco, ¿sale? Esa es una prueba de selección primaria perfecta, porque su papá los hizo de forma muy rápida. A lo mejor no es sensible, porque no sabe si se aventaron unas charandas, se echaron pulque, se aventaron no sé, tequilazo o algo. No sabe qué tomaron, pero él sabe que tomaron alcohol. Entonces, decimos que la prueba no es sensible, ¿sí? Pero sí tiene cierta sensibilidad porque detectaron eso. ¿Es barata? ¿Cuánto creen que gastó su papá en eso? Pues seguramente nada. Su nariz está diseñada para poder detectar eso. Predecible, sí, claro, pues porque el papá dice, claro, aunque te eches un chicle de menta y te laves los dientes antes de venir a casa, yo tengo mejor olfato que el alcoholímetro. De fácil manejo, ¿tuvieron que darle un procedimiento a los papás para hacer eso? No. ¿Es efectiva? Sí, es muy efectiva. Ya muchos de ustedes los han cachado haciendo muchas cosas con el puro olfato de papá y mamá. ¿Y es específica? No, aquí sí no es específica, porque no les va a decir su papá, a ver, según lo que huelo aquí, te aventaste unos Marlboro rojos, ¿sí? Y alguien que estaba cerca de ti, como a 3 metros, estaba fumando unos mentolados. No, no, eso no lo puede saber el papá, ¿no? Tampoco puede decir que es específica porque dice, ah, pues a como hueles, tomaste puro pulque, mijito. O no, pues te echaste un Tonayan ahí porque no había mucho varo. No, entonces no es específica. Pero ese es el principio de la selección primaria ideal. De tal manera que vamos a empatar lo que están viendo en laboratorio con lo que vamos a ver ahorita aquí. Si quisiéramos hacer una prueba de selección primaria para saber si un microorganismo es productor de ácido orgánico, sencillo, utilizo un indicador de pH en el medio de cultivo. ¿Cuál? Pues el que conocen, que es el rojo de fenol.
¿Se acuerdan? En micro general tenían un medio llamado rojo de fenol con campanitas de Durham. ¿Se acuerdan de esa técnica? Sí. Ok, Ángel, muy bien. Y obviamente el organismo producía gas, la campanita atrapaba el gas y flotaba. Y si el microorganismo producía ácido, el medio pasaba de rojo a color amarillo. Y esa es una prueba de selección primaria, porque ustedes pueden seleccionar a los microorganismos productores de gas y productores de ácido. ¿Sale? ¿Esa técnica era rápida? Sí. ¿Era sensible? Sí. ¿Era barata? Sí. ¿Era predecible? Sí. ¿De fácil manejo? Sí. ¿Efectiva? Sí. ¿Específica? No tanto, porque la pregunta es, ¿qué gas estaba produciendo el microorganismo? Ups, no lo sé. ¿Pudo haber sido CO2? Sí, pudo haber sido CO2, pero también pudo haber sido algún otro compuesto que es volátil y que se gasifica. Ah, sí, es cierto. Oye, ¿y qué ácido produjo? No, pues no sé. Ah, entonces no es específica porque no estaba diseñada para producir ácido láctico o acético. Pudo haber sido ácido cítrico. ¿Vale? Y entonces, a ver, chicos, aquí para tener interacción con ustedes, voy a pedirle a ver, de aquí tenemos a Diana Laura. ¿Me escuchas, Diana Laura? Sí, profe. Ok, Diana Laura, dime, ¿cómo harías una prueba de selección primaria que cumpla con todos estos criterios para poner de manifiesto que un microorganismo es productor de proteasas, Diana Laura? Pues empleando un medio que tenga, puede ser caseína, para ver después si se ven los halos de hidrólisis. Y si sí, pues tenemos un microorganismo proteolítico. Exactamente, Diana Laura, muy bien diseñada la técnica de selección primaria. Eso es lo que haríamos. Fue rápida, sí, porque se tardó de 24 a 48 horas cuando mucho, ¿sí? Fue sensible, sí, claro, porque si Diana Laura puso caseína en el medio y el microorganismo que creció produjo un halo de hidrólisis, es sensible, o sea, puede detectar a los pequeños, puede detectar a los grandes. Es barata, sí. ¿Cuánto sale una caja Petri con agar, caseína? Como 6, 7 pesos. Entonces decimos, pues sí es barata, me sale más cara. Una prueba de glucosa oxidasa ahí en Salud Digna me sale como a 35 pesos, ¿no? Y si voy al Chopo me van a cobrar como 60 pesos por una glucosa oxidasa. Entonces, sí es barata. ¿Es predecible? Sí, porque Diana Laura lo que nos dijo es que lo que ella esperaba ver, que si era proteolítico formara un halo. Entonces es predecible, ¿sí? De fácil manejo, ¿necesitaríamos ser microbiólogos para poder interpretar esa prueba? ¿O basta con que le digamos a papá y mamá, oye, yo sé que tú eres licenciado en administración de empresas, abogado o alguna otra profesión que no tenga que ver con la microbiología, pero te voy a encargar mis cajas Petri porque yo me voy a la playa de vacaciones ahora que se ahí te las encargo. Si les aparece un halo transparente, la selección que lo puedan hacer personas que no tengan una formación académica de microbiología. Sí. Así es, muy bien. Sí, sí lo pueden hacer. Por lo tanto, entonces no habría ningún problema de que no fuera de fácil manejo. ¿Es efectiva? Sí. ¿Y es específica? Sí, en este caso sí es específica, porque si hidroliza la caseína, formará el halo. Si no hidroliza la caseína, no formará el halo. ¿Va? Muy bien, Diana Laura, muchas gracias. Ahora le vamos a preguntar a José Orlando. José Orlando, ¿nos escuchas? Ok, creo que José Orlando no nos escucha. Gustavo Paniagua, ¿nos escuchas? Yo creo que es la hora de las caguamas ahorita. Los muchachos andan echándose tragos. A ver, vamos a probar si es cuestión de género. Carla Guadalupe, ¿me escuchas, Carla?
¿Tú se me escuchas, Diana? Diana Laura. Sí, profe, sí, lo escucho. Ah, ok, entonces creo que los demás, algo debe de haber ahorita gracias, Diana Laura, algo debe de haber que me tiene distraídos a mis alumnos, no sé qué los está distrayendo. Por ahí ya escuché la vocecita de alguien, a ver, Debay, a ver, Debay, ya vi que prendiste tu micrófono. Creo que es Paniagua, que escribió en el chat que tiene problemas con su micrófono, pero se oye muy bajito. Ah, sí, es cierto, Gustavo dijo, tengo problemas con mi micrófono. Ok, le vamos a dar chance a Gustavo que componga lo de su micrófono y vamos a ver entonces si César y Turiel me escuchan. Sí, profe, dígame. Perfecto, César, excelente. A ver, César, basado en estas características de una selección primaria, ¿cómo diseñarías una técnica para encontrar microorganismos productores, fíjate bien, productores de polisacáridos? Pues primero sería como encontrar el polisacárido más económico que podamos usar para que el método pues, sea viable. No sé. Pero es productor, el microorganismo va a ser productor, César, de polisacáridos. El medio de Ok. cultivo solo va a tener glucosa y el microorganismo tiene que producir un polisacárido. ¿Cómo sabrías que ahí en esa caja Petri está creciendo un microorganismo que produce un polisacárido? Pues puede ser con el uso de reactivos que detectan ciertos componentes, ¿no? En este caso, eh, como cuando usábamos Lugol, de que nada más pues, simplemente Exacto, sí. apliquemos y nos dé una coloración, algo fácil de interpretar, para que toda persona que lo haga sepa cómo es una reacción positiva y cómo es una negativa. Ok, eso sería una forma. Alguien que le quiera ayudar a César con otra forma, ya la han hecho en biológicas muchas ocasiones, ¿eh? Y de hecho es una característica que se les busca a las colonias. Que sean colonias mucosas. Exactamente, Debay. Sí, Debay fue quien habló, ¿verdad? No. ¿No? Ángel Ballesteros. Ah, ok, Ángel. Entonces, exactamente. Sí, cuando tenemos una colonia mucosa o mucoide, es sinónimo de que está produciendo polisacáridos. ¿Y cómo detectamos si es mucoide o no? Porque tienden a ser Con el colonias asa. Le ponemos el mucosas, asa, no pueden tocar. así es. Ponemos el asa y si se produce una mucosidad ahí, entonces ya estamos con el indicio de que es una colonia que produce un polisacárido. Fíjense bien, ¿qué tan rápida es esa prueba? Rapidísima. ¿Qué tan sensible? Mucho. ¿Por qué? Porque el asa me va a decir si se está produciendo una mucosidad o no. ¿Es barata? Pues ¿cuánto me costará hacer esa prueba? Pues nada más comprar un asa, ¿no? Predecible, por supuesto, si el moquito se levanta ahí 3 milímetros, ya con eso fue suficiente. De fácil manejo, cualquiera, hasta nuestros hermanitos saben que lo que tenemos en la mano no es un pedazo de cualquier otra cosa, sino que puede ser hasta un moco, ¿no? Y decimos, ah, te sacaste un moco, cochino y cosas de ese estilo, ¿no? Efectiva y específica, efectiva sí, pero específica no. ¿Por qué específica no? Porque no sé qué polisacárido es. Puede ser una xantana, puede ser un polisacárido como pueden ser almidones o puede ser la misma pared celular, digo la cápsula, perdón, la cápsula, ¿sí? Entonces no es específica. Y en eso radica justamente las características de una selección primaria ideal. Y les voy a platicar de una prueba que se hizo para la búsqueda de microorganismos celulolíticos. Déjenme ver si... No traje eso. Justamente no traje eso. Entonces, fíjense bien en eso. Poincelot and Day son unos investigadores que diseñaron una técnica para poner de manifiesto
la presencia de microorganismos celulolíticos a través de una selección primaria ideal. ¿Qué hicieron Poncelot and Day? Bueno, pues Poncelot and Day lo que hicieron es teñir papel filtro con un colorante azul de Kumasi, ¿sí? Y ya que estaba teñido el papel filtro con azul de Kumasi, lo enjuagaron muchas veces ese papel filtro hasta que ya no decolorara, pero permaneciera el color. Y luego lo trituraron muchas veces. Pusieron en un tubo de ensaye o en varios tubos de ensaye medio mineral que tenía solo sales minerales. Y le pusieron como fuente de carbono el papel filtro. Después hicieron, haz de cuenta, 1000 tubos y de esos 1000 tubos los inocularon todos con diferentes muestras de suelo. Aquellos tubos que el colorante teñía de alguna manera al sobrenadante eran positivos para celulasas. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando el microorganismo hidrolizó la celulosa, liberó el colorante azul de Kumasi que estaba atrapado en la celulosa. Y todo aquel que no generó esa liberación del pigmento se decía que no eran celulolíticos. Esa fue la técnica de Poncelot and Day y era una selección primaria ideal muy buena. Y esas son de alguna manera las características que nosotros buscamos. Entonces, piensen en las técnicas que van a utilizar en laboratorio. Piensen en que todas de ellas van a cumplir con las características de una selección primaria ideal, pero quédense con que esta selección primaria ideal es cualitativa, comparativa. Para nada es la última palabra porque forman parte de la selección primaria ideal, que son análisis comparativos con carácter cualitativo. De tal manera entonces que todas las que les van a enseñar en laboratorio en esta práctica van a ser selección primaria y tienen que cumplir con todos estos criterios. Algunos pueden no cumplirlos, sobre todo el de ser específica. Algunos otros, como el que creo que Diana Laura fue la que nos habló de la caseína, ese sí era específica. ¿Por qué? Porque obviamente utilizaba la hidrólisis de la caseína y entonces no hay otra cosa más que la enzima que degrada esa proteína, ¿sale? ¿Alguna duda acerca de la selección primaria ideal, de las características? No, perfecto. Entonces vamos a pasar a la última. Sí. Alexandra, adelante. No, profesor, iba a hablar alguien más. Ah, ok, es que como vi así tu micrófono yo abierto. Ok, está bien, Alexandra, no te preocupes. Ok, entonces vamos a pasar a ver la última diapositiva del día de hoy, ¿sí? Y en esta diapositiva, aunque sea la última, no se emocionen, que digan, ay, queda media hora y ya nada más va la última. No, con esta me voy a llevar hasta una hora, ¿eh? No se me emocionen tanto. Pero fíjense bien, esta realmente es el curso de biotecnología. Y esta diapositiva la vieron en uno de los artículos que tuvieron que haber discutido en aislamiento y selección. ¿Y por qué es prácticamente el curso de biotecnología? Porque cuando me fijo el objetivo de producir algo con microorganismos, lo primero que tengo que pensar es en qué deseo hacer con los microorganismos. Y vamos a pensar, ¿sí?, en que voy a producir enzimas para hacer detergentes, ¿sale? Fíjense bien, enzimas para hacer detergentes. Y voy a fijar que la enzima que quiero para mis detergentes es una amilasa alcalina, ¿sale? Porque mi detergente es alcalino, simple y sencillamente por eso quiero una amilasa alcalina. Y entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Es definir la actividad deseada de mi producto. Entonces, mi producto es un detergente, el detergente es biológico y debe de tener una amilasa alcalina. Perfecto, ya definí mi objetivo. Eso es lo que quiero. Por lo tanto, entonces, al definir mi producto, ahora como microbiólogo, tengo que ir cubriendo cada uno de los rubros de esta diapositiva para lograr la producción de un detergente biológico que tenga amilasas como enzimas para el lavado de la ropa.
Lo primero que tengo que hacer es, de manera documental, fíjense bien, documental, identificar los microorganismos conocidos con la actividad deseada. Ok, ¿qué microorganismos producen amilasas alcalinas? Pero desde el punto de vista bibliográfico. Debo de repasar todos los libros sabidos y por haber, los artículos, y voy a encontrar que a lo mejor las amilasas alcalinas las puede producir algún bacillus. Los bacillus SP son buenísimos para eso, ¿ok? Ya tengo que van a ser bacillus SP, ¿va? Como ya identifiqué bibliográficamente qué microorganismos son los que deseo, ahora el siguiente paso es desarrollar parámetros para enriquecer esos microorganismos. Esos parámetros de enriquecimiento son los cultivos que voy a hacer, o sea, las condiciones donde voy a crecer a mi microorganismo, ¿sale? De tal manera que yo ya investigué bibliográficamente que los bacillus SP son buenísimos para la producción de amilasas alcalinas. Bueno, pues ahora tengo que pensar en qué estrategia voy a tener para enriquecer esos microorganismos. Y aquí empieza la parte del aislamiento. Y voy a crear entonces medios de enriquecimiento. Fíjense bien, esos medios de enriquecimiento, a diferencia de los medios enriquecidos, son medios que promueven el desarrollo de los microorganismos que me interesan e inhiben el crecimiento de los microorganismos de no interés. Esos son los medios de enriquecimiento. ¿Cómo puedo enriquecer a los microorganismos en ese medio? Utilizando, fíjense bien, condiciones nutricionales y medioambientales para lograr exacerbar el desarrollo de esos microorganismos y que esas condiciones nutricionales y medioambientales inhiban el crecimiento de otros. Dicho de otra forma, en microbiología médica o bactermédica les enseñaron que el medio eosina azul de metileno es específico para que crezcan los gram negativos. Los gram positivos no crecen bien en ello. ¿Por qué? Porque el medio tiene eosina y azul de metileno. Entonces, el EMB es un medio de enriquecimiento. También en bactermédica les enseñaron que el medio de sales de tetationato con bilis de buey, ¿sí?, es específico para coliformes fecales. Ese es un medio de enriquecimiento para coliformes fecales. Los coliformes no fecales no crecen en ese medio. Otro medio de enriquecimiento es el SS, que es el medio de Salmonella y Shigella. La concentración de sales que llevan esos medios, pues es alta para que crezca Salmonella y Shigella. De tal manera que esos también son medios de enriquecimiento. Pero esos que les expliqué son medios para aislamiento de microorganismos de importancia médica. El problema viene cuando queremos microorganismos de importancia biotecnológica, que no siempre es fácil coincidir con otros investigadores. En la rama médica, pues todo mundo ha diseñado medios para encontrar a los microorganismos que representan o que ocasionan enfermedades. Pero en la rama biotecnológica no. Imagínense que quiero aislar un microorganismo que sea capaz de producir un anticongelante que evite que el agua congele a 0 grados centígrados. Ese es el reto biotecnológico. ¿Cómo obtengo un microorganismo bajo esas condiciones de enriquecimiento? Entonces tengo que crear toda una serie de ensayos y lo primero que tengo que hacer es cultivar al microorganismo en un medio líquido, que el medio líquido esté prácticamente creciendo entre los 2 y los 3 grados centígrados. Y cuando ya haya crecimiento del microorganismo, pasar el medio de cultivo a 0 grados centígrados. Si se congela el medio, ahí no existe microorganismo productor de anticongelante. Si el medio no se congela, ahí existe un microorganismo productor de anticongelante. Entonces tengo que irle dando las condiciones necesarias para su desarrollo y para su enriquecimiento. Un ejemplo claro de microorganismos, de medios de enriquecimiento, es el medio que van a utilizar ustedes en laboratorio
para el aislamiento de microorganismos degradadores de hidrocarburos. Entonces va a ser un medio que va a tener como fuente de carbono fenol, y entonces ahí van a crecer los microorganismos que sean capaces de hidrolizar el fenol. El fenol es un hidrocarburo aromático, pero al fin y al cabo es un hidrocarburo. Entonces, obviamente, lo primero que tengo que hacer es desarrollar estas técnicas o parámetros de enriquecimiento. Pero también tengo que generar los ensayos de selección. ¿Qué son los ensayos de selección? Fíjense bien, los ensayos de selección son las técnicas que voy a utilizar para poner de manifiesto la actividad deseada. Un ensayo de selección fue lo que estuvimos hablando con las pruebas de selección primaria, que sea rápida, barata, sensible, predecible, etcétera, etcétera. Son los ensayos de selección. Hablando de cosas cotidianas y que no tienen que ver con microbiología, un ensayo de selección o una técnica, ¿sí?, para seleccionar mujeres que estén embarazadas de las que no, es la famosa prueba de embarazo. Ese es un ensayo de selección. Yo aplico pruebas de embarazo y entonces puedo determinar qué chicas están embarazadas o cuáles no. Otro ensayo de selección, yo quiero seleccionar las personas que tienen coronavirus de las que no tienen. Mi ensayo de selección pues será la técnica de PCR, pero también tengo la técnica de antígenos, que es muy rápida, que esa la dan en cuestión de 30 minutos, pero no es tan específica como el PCR, pero ambas son ensayos de selección, ¿va? Entonces, el ensayo de selección son las técnicas que yo voy a utilizar para poner de manifiesto la actividad deseada. Un ensayo de selección, como hablábamos hace un rato, para ver si el microorganismo es proteolítico o no, es ponerlo en presencia de caseína, y si la hidroliza, es proteolítico. Si no la hidroliza, no es proteolítico. Ese es un ensayo de selección. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo que en la primera fase de mi estudio hacer parámetros de enriquecimiento y los ensayos de selección. Todavía no los llevo a la práctica, apenas estoy pensando cómo los voy a diseñar. Entonces recuerden, primero investigo cuál es la actividad deseada. Quiero un detergente biológico que tenga enzimas, amilasas, alcalinas. Ok. Siguiente, en la bibliografía, ¿qué microorganismos dice que son los que lo producen? Los bacillus. Ok. Entonces, tercero, ¿cuáles son las pruebas o parámetros que voy a utilizar para enriquecer a los bacillus y cómo los voy a detectar? ¿Cómo sé que los bacillus que quiero están ahí o son bacillus que no me interesan? Y luego seguimos en fuente de microorganismos. ¿A dónde voy a ir a buscar esos bacillus? ¿Al mercado de Sonora? ¿Al Estadio Azteca? ¿A una cueva, no sé, donde vivan murciélagos, hematófagos? ¿A un panteón donde hay mucha proteína, ¿sí? ¿O a una harinera donde hay mucha, ¿cómo se llama? Almidones, o en una galleta echada a perder que tiene mucho almidón, o a sabritas, porque seguramente hay restos de papas ahí podridas, almacenadas y mal conservadas. Entonces tengo que decidir a dónde voy a ir. Y se dice que la fuente de microorganismo pueden ser las más fáciles de colecciones microbianas. No, pues eso es bien sencillo. Es como querer unos zapatos y en lugar de ir a todas las zapaterías de aquí de esta calzada de San Cosme, porque si se acuerdan, digo, cuando venían a biológicas, por San Cosme hay muchas zapaterías. Entonces, en lugar de ir zapatería por zapatería hasta ver qué zapatos encuentro, que eso debe ser muy cansado, mejor me voy a una colección de zapatos y le digo a alguna compañera que venda ahí, Andrea, Price Shoes o cosas de ese estilo, oye, dame tu catálogo y de ahí escojo los zapatos. Lo mismo sucede con los microorganismos. Tenemos lugares de la naturaleza donde los podemos ir a buscar, en las muestras naturales o en las muestras naturales enriquecidas de forma natural. O puedo ir a una colección microbiana. Si es una colección microbiana, busco el catálogo, pido mi microorganismo y como comprar por Amazon, así de fácil es este asunto, ¿va?
Al cabo de unos 2, 3 días me llega mi cajita de la ATCC con el microorganismo que pedí. Como comprar por Amazon, muchachos. Así es las colecciones microbianas. Pero hay otros lugares que son las muestras naturales o las muestras naturales enriquecidas de forma natural. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que quiero aislar un microorganismo llamado del género Alubnus. Ese es el género, Alubnus. La especie es Reprobadus. ¿Vamos? Y la variedad es en bioquímica microbiana. ¿Va? O sea, yo quiero un alumno reprobado en bioquímica microbiana. Que eso es lo que encontré, que ese es el organismo que me va a servir para producir algo. Una de las preguntas que debo de hacer, ok, voy a una colección microbiana, pues entonces lo busco en el SAES, ¿no? A ver quién está reprobado en bioquímica microbiana y ahí en el SAES lo busco, pues fulano, ya lo encontré. Así de fácil son las colecciones microbianas. No, ve a la naturaleza y búscalo. Ok, digo a la naturaleza, ¿dónde iré? ¿Dónde iré? Ya sé. Voy a ir a un concierto de reggaetón. A lo mejor ahí me lo encuentro. O sea, a lo mejor habrá algún alumno de QVP reprobado ahí en bioquímica microbiana, seguramente en un concierto de reggaetón, pero puede que no. Otra muestra, pues en el Estadio Azteca, en un América Cruz Azul, ¿no? A lo mejor encuentro ahí al alumno reprobado en bioquímica microbiana. Otra muestra del medio ambiente puede ser en el Metro Pino Suárez a las 6 de la mañana. Dicen que está llenísimo el Metro Pino Suárez a las 6 de la mañana. Pues puede que encuentre ya ese alumno que estoy buscando, pero puede que no, porque son solo muestras de la naturaleza. El siguiente punto es ir a muestras naturales enriquecidas de forma natural. ¿A dónde les gustaría ir? Pues a mí yo pienso que en ciencias biológicas. Digo, no en estas épocas de COVID, ¿verdad? Porque no voy a encontrar ninguno. Pero si estuviéramos de manera presencial, yo diría, pues en biológicas, ahí viven los alumnus y seguramente los reprobados también. ¿Y con qué probabilidad puedo encontrar un alumnus reprobados en bioquímica microbiana en biológicas? Pues me voy a la temporalidad de primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Los microorganismos también por ciertas épocas del año pululan más o pululan menos. Y entonces decido que voy a ir en la época de los ETS. Y la probabilidad de encontrar un alumno reprobado en bioquímica microbiana durante la aplicación de ETS es muy alta. Esa es la diferencia. Entonces, si lo transporto a la microbiología, si yo quisiera aislar un microorganismo amilolítico alcalófilo, ¿sí?, de una fuente natural, pudiera ser de cualquier parte de la casa de ustedes, de cualquier lugar. Es más, hasta de ustedes mismos, de sus lentes, del cabello, de lo que sea, de la uña, del dedo gordo, del pie derecho también. ¿Qué posibilidad hay que lo aísle? Pues a lo mejor muy baja. Pero una muestra enriquecida de forma natural, pues obviamente iría a lugares donde se maneja almidones, ¿sí? ¿En dónde pudiera ser donde se manejan almidones? Pues por ejemplo, en lugares donde siempre se pone una persona a vender papas fritas, ¿no? Y siempre tiene su costal de papa ahí al lado y tiene su cortador de madera donde rebana las papas y van cayendo ahí a la olla esa con aceite hirviendo. Les garantizo que de esa cortadora de madera tiene altos contenidos de almidón esa cortadora de madera, y esa cortadora de madera seguramente no es lavada tan eficientemente como debería, y ahí hay microorganismos amilolíticos, seguro. Y si eso es lavado con detergentes, pues seguramente ya está alguno alcalófilo y vive ahí está creciendo. Esa sería mi muestra enriquecida de forma natural, ¿sale? Por otro lado, entonces, ahora que ya tengo eso, ahora sí, ya me voy a hacerlo todo en físico, ¿sí? Todo hasta aquí era de forma, vamos a decir, documental. Ahora sí ya me voy en físico. Y ahora sí ya me voy a capturar mis muestras
Y mis muestras ahora las voy a incubar bajo las condiciones que ya decidí en los pasos anteriores, ¿eh? O sea, ya sé cómo enriquecerlo, ya sé mi ensayo de selección, ya sé la muestra, y ahora lo tengo que decidir si voy a hacerlo en cultivo por lote, en cultivo progresivo o cultivo continuo. Esos cultivos los vamos a ver mucho más adelante, pero de forma muy rápida, cultivo por lote es inóculo, crece el microorganismo y de ahí lo obtengo. Cultivo progresivo son los que les van a explicar en laboratorio, que siembran un cultivo hoy, un medio hoy, incuban 72 horas, luego transfieren a otro cultivo, lo igualito, pero estéril, lo incuban 48 horas y luego transfieren a otro cultivo, el mismo cultivo estéril, pero lo incuban 24 horas. Esos son los cultivos progresivos. Y si fuera un cultivo continuo, entonces obviamente lo que hacemos es que la velocidad de entrada y salida del medio se equilibran para lograr el crecimiento del microorganismo de interés. ¿Eso qué va a lograr? Aislar los microorganismos que deseo. Y a esos microorganismos que deseo les tengo que aplicar las técnicas de selección primaria, o sea, los ensayos de selección que diseñé desde el origen de todo esto. Y es aquí donde les tengo que aplicar el criterio de que sea fácil, rápida, barata, predecible, sensible, etcétera, etcétera. Si los microorganismos pasan la prueba de selección primaria, ahora me los llevo a la selección secundaria. Y recordarán, la selección secundaria eran características comprobativas con análisis cuantitativo. Ahora sí es cuánto produce, cómo lo produce y qué produce. En el momento que yo ya tengo a mis microorganismos en selección secundaria, los conservo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Los mando a liofilizar, los meto en nitrógeno líquido, cosas de ese estilo, porque son los microorganismos que me voy a quedar con ellos, son los que cumplieron, ¿sí? Y una vez que ya tengo selección secundaria hecha y que ya sé que esos microorganismos son los que me interesan, voy a optimizar el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Lo voy a mejorar, ¿sale? Fíjense bien en esto. Hasta donde dice selección secundaria, todo esto es lo que vamos a ver en el primer parcial. Todo hasta donde dice selección secundaria. Y la optimización del proceso prácticamente va a venir en el segundo parcial, porque el segundo parcial me va a ayudar a conocer a mis microorganismos, a evaluarlos cuantitativamente. Y una vez que yo ya optimicé el proceso y ya produzco a mis microorganismos, ahora los voy a escalar. Quiero 1 litro, quiero 5 litros, quiero 10 litros o 10,000 litros. Y entonces ese escalamiento lo llevo a la producción. Por eso les decía que esta diapositiva refleja prácticamente todo el curso. ¿Qué es lo que voy a producir? Al final de cuentas voy a producir un Bacillus sp, capaz de producir una amilasa alcalina. ¿Qué voy a hacer con esa amilasa alcalina? Pues formular mi detergente biológico. Y ahí tengo el proceso de selección de microorganismos de interés industrial. ¿Vale, chicos? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer? Con esta diapositiva, pues ya terminamos la parte de la clase de hoy. Digo, vamos a continuar con aislamiento y selección la próxima clase. No crean que es lo único que hemos visto, no, le vamos a seguir, todavía faltan muchas cosas de ver. Pero si alguien tiene alguna duda, con gusto, le cedo la palabra y en caso de que no haya dudas, pues les diría, ya nos despedimos el día de hoy. Sí, tenemos dudas. A ver, déjenme ver. Es Alexandra. Adelante, Alexandra. Sí, profesor, no es específicamente de esta parte, es más de la tarea, pero ahorita que mencionaba al principio, por ejemplo, de que estábamos viendo para un detergente esto de las amilasas. En la tarea, por ejemplo, estoy viendo un detergente y dice que tiene celulasas, proteasas y no me acuerdo cuál otra. Creo que sí es amilasa. Okay. Pero, pues no es como en el Yakult que te dice lactobacillus y ya o sea, en este caso tendríamos que especificar en la tarea bueno, que se trata de una bacteria, que se trata, o sea, necesitamos poner el género.
¿O solamente es Mira, una bacteria? ahorita no tengo abierto Classroom, pero déjame ver así rápidamente. Debo de tener aquí el ejercicio que les puse. A ver, aquí está ejercicios. Y ahorita veo que les pregunté exactamente. Dice, diseña un método para el aislamiento y selección de un microorganismo. No, este no es, este no es, este No, no ese es, no. este no es, este no es. No, este no es. Ya les estoy adelantando el otro. Ejercicios de... Es sobre los productos, profesor. Sí, es acerca de los 10 productos, ¿cierto? Entonces, a ver, Alexandra, ¿te pide el microorganismo involucrado? No, ¿verdad? Nada más te dice nombre del producto, el principio activo y la función, ¿cierto? Así es. Ok, Ah, si es así, entonces en el caso de tu detergente biológico que tienes, no pongas microorganismo porque no te dice de dónde provienen. Solo vas a poner el nombre del detergente, no sé cómo se llame, Ariel o no sé cómo se llame el detergente. Le vas a poner que el principio activo son las amilasas, las celulasas y las proteasas. Y luego te dice la actividad, lo que vas a poner en actividad es que las enzimas ayudan a degradar las manchas que se generan en la ropa por su uso. Esa es la idea. A ver, alguien está cargando una imagen que no me llega bien, pero alguien ya me está compartiendo aquí. Dice, nombre comercial, un ejemplo puse Pentrexil, principio activo ampicilina, microorganismo productor, sí, dice microorganismo productor. En caso del detergente que no hay un microorganismo productor, no se preocupen, no pongan microorganismo, le ponen que no se especifica. Ahora, si se quieren ver guapos en el asunto, pues entonces ponen una pregunta y ponen ahí en el Google cuáles son los microorganismos utilizados para la producción de enzimas en detergentes y seguramente les va a salir algo más, ¿sí? Y ya entonces se ven un poco más guapos, ¿sale? sí, gracias. Gracias, Diana, por poner la tarea. Entonces, ya para terminar la clase, chicos, un favorzote. Para tomarnos nuestra foto de asistencia, les pido de favor que prendan todos sus cámaras, ¿sí? Para que pueda yo tomar la foto de la clase del día de hoy. Ok, ya ahí voy, ¿eh? Está actualizando. Está actualizando, pero mi red como que está hoy muy, muy lenta. Ok, chicos, ahí va. A la de 3, todos. No, pues si dicen whisky se van a querer echar unos tragos, mejor digan Escherichia coli, ¿no? Así. Ok, 1, 2, 3. Listo, ya nomás déjenme la salvo. Ok, chicos, perfecto, ya lo tengo. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Se cuidan mucho. Gracias. 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 ¿De qué? Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.